72 años tengo y jamás pensé que viviría para contar esta historia que me cambió la vida por completo. Nunca imaginé que la humillación más grande que recibiría en toda mi existencia vendría de las dos personas que más amé después de mi querido esposo. El día que mi nuera Tatiana me abofeteó por tomar un pedazo de pan de mi propia cocina y mi hijo Leandro me dijo que ella era quien mandaba en mi casa, sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Mi nombre es Virtudes Romero y he vivido toda mi vida adulta en esta misma casa del barrio San Vicente, aquí en Asunción. Esta casa de paredes blancas y techo de tejas rojas que construimos con tanto sacrificio, mi esposo Bernardo y yo, cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Cada ladrillo de estas paredes tiene nuestro sudor. Cada rincón guarda recuerdos de una vida entera dedicada a la familia. Era un miércoles cualquiera del mes de agosto cuando todo comenzó. Me levanté como siempre a las 5:30 de la mañana, una costumbre que tengo desde que era niña allá en Coronel Oviedo, donde nací. El frío matutino del invierno paraguayo me recibió cuando salí de mi habitación envuelta en la bata floreada que me regaló mi hija Graciela el año pasado por mi cumpleaños. Esa bata celeste con flores amarillas que tanto me gusta porque me recuerda los jazmines que plantaba mi madre en el patio de nuestra casa de campo. Caminé descalza por el pasillo de baldosas frías hasta llegar a la cocina, ese lugar sagrado donde he preparado miles de desayunos durante décadas de matrimonio y maternidad. El aroma del café recién hecho siempre me tranquiliza, me conecta con la rutina reconfortante de cuidar a mi familia como aprendí de mi madre y de mi abuela paterna, mujeres fuertes que me enseñaron que el amor se demuestra en los pequeños gestos cotidianos. Sobre la mesa de madera que heredé de mi suegra, estaban los 2 panes franceses que había comprado la tarde anterior en la panadería de don Evaristo, esa panadería de la esquina, donde voy desde hace más de 30 años. Don Evaristo me conoce desde que Leandro era un niño pequeño, que corría entre los estantes pidiendo galletitas. Siempre me guarda los mejores panes, me pregunta por la salud de la familia, me cuenta chismes del barrio. Tomé uno de los panes con mis manos arrugadas por la edad y el trabajo. Esas manos que han amasado tantas empanadas para las fiestas familiares, que han cosido ropa para mis hijos cuando eran pequeños, que han consolado lágrimas y curado heridas. Busqué el cuchillo de sierra que uso para cortar pan. Ese cuchillo con mango de madera que me acompaña desde que me casé. La primera rebanada salió perfecta, con esa textura crujiente por fuera y suave por dentro que tanto me gusta. Estaba untando mantequilla cuando escuché los pasos apresurados de Tatiana bajando las escaleras. Sus tacones resonaban contra los escalones de madera como pequeños martillazos que anunciaban tormenta. Tatiana apareció en la cocina con el cabello despeinado y esa expresión de mal humor que había comenzado a ser tan común en los últimos meses. Ya no era la mujer dulce y respetuosa que conocí hace 5 años, cuando Leandro me la presentó como su novia. Esa chica trabajadora que vendía ropa en una boutique del centro y que me trataba con tanto cariño que llegué a pensar que Dios me había mandado la hija que nunca tuve. Sus ojos se clavaron inmediatamente en el pan que tenía en mis manos, como si hubiera descubierto un crimen terrible. Su rostro se endureció de una manera que me heló la sangre. En sus pupilas vi una furia que no entendía, una rabia desproporcionada por algo tan simple como tomar desayuno en mi propia casa. «¿Qué estás haciendo?», me gritó con una voz áspera que nunca le había escuchado antes. Era como si otra persona hubiera tomado control de su cuerpo, alguien lleno de resentimiento y desprecio. «Ese pan es para el almuerzo de Sofía en el colegio. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Traté de explicarle que había comprado 2 panes, que tenía pan suficiente para todos, que siempre me aseguraba de que hubiera comida para toda la familia antes de pensar en mí misma. Pero mis palabras se perdieron en el aire cargado de tensión que se había formado en esa cocina, donde tantas mañanas habíamos compartido mate y conversaciones sobre la vida. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Tatiana levantó su mano derecha y me dio una bofetada seca en la mejilla izquierda. El sonido del golpe resonó en la cocina como un disparo. El ardor inmediato en mi piel fue nada comparado con la sensación de humillación que me atravesó el alma como un cuchillo filoso. El pan se me cayó de las manos y rodó por el piso de la cocina, hasta detenerse junto al mueble donde guardo las ollas. Mis piernas comenzaron a temblar no por la edad,
sino por la conmoción de lo que acababa de pasar. En 72 años de vida, nadie jamás me había puesto una mano encima de esa manera tan despectiva y cruel. «Aprende a respetar las reglas de esta casa», me gritó señalándome con su dedo índice como si fuera una niña desobediente. «Aquí no puedes hacer lo que se te dé la gana como si fueras la dueña». Sus palabras me dolieron más que la bofetada. Me quedé paralizada mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta era la misma mujer que me abrazaba en los cumpleaños, que me pedía consejos de cocina, que me llevaba flores cuando se enfermaba. La misma persona que llamaba cariñosamente Mamá Virtudes y que juraba amarme como a una madre. El ruido de la discusión debe haber despertado a Leandro porque escuché sus pasos pesados bajando las escaleras apresuradamente. Mi corazón se llenó de esperanza, pensando que mi hijo vendría a defenderme, que pondría orden en la situación, que le diría a su esposa que no podía tratarme de esa manera tan irrespetuosa. Leandro apareció en la cocina con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Llevaba puesta la camiseta vieja de Olimpia que usa para dormir, esa que tiene agujeros en el hombro izquierdo. Me miró a mí con el pan en el suelo, después miró a Tatiana con su expresión de indignación, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. En lugar de la comprensión que esperaba, en lugar del apoyo de un hijo hacia su madre, vi irritación dirigida hacia mí, como si yo fuera la culpable de haber causado problemas en su matrimonio, como si mi existencia en esa casa fuera una molestia constante que él tenía que soportar. «¿Qué pasó ahora, mamá?», me preguntó con un tono de voz cansado, como si estuviera harto de lidiar conmigo. No era la voz del niño que consolé cuando tuvo pesadillas. No era la voz del joven que me agradeció cuando lo ayudé a terminar el bachillerato. No era la voz del hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió. Tatiana se adelantó a responder antes de que yo pudiera abrir la boca. Con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas, comenzó a inventar una versión distorsionada de lo que había pasado. Dijo que me había encontrado desperdiciando comida, que había tomado el pan destinado para su hija sin preguntar, que cuando ella me pidió explicaciones yo me puse agresiva y grosera. Traté de defender mi versión de los hechos, pero Leandro levantó la mano para hacerme callar de la misma manera despectiva que se calla a un perro que ladra sin motivo. En ese gesto vi todo el respeto que había perdido en los ojos de mi propio hijo, todo el amor que se había transformado en indiferencia y molestia. «Mamá, ya estoy cansado de estos problemas todas las mañanas», me dijo, mirándome con dureza. «Tatiana tiene razón. Desde que papá murió, parece que no entiendes cuáles son los límites en esta casa». Sus palabras me atravesaron como puñales envenenados. Bernardo había muerto hacía 4 años después de una lucha valiente contra el cáncer que nos consumió los ahorros y nos rompió el corazón. Durante esos años difíciles, yo había sido el pilar de la familia, cuidando a mi esposo enfermo mientras mantenía la casa funcionando y apoyaba emocionalmente a mis hijos. «Ahora mi esposa manda en esta casa», declaró Leandro con una frialdad que jamás pensé que sería capaz de dirigir hacia su propia madre. «Si quieres comer algo, tienes que pedírselo a ella primero. Esas son las nuevas reglas y vas a tener que acostumbrarte». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. El reloj de pared que heredé de mi abuela marcaba las 7:15 de la mañana, pero para mí se había detenido el tiempo. En ese momento entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Tatiana sonrió con satisfacción viendo que había ganado esta batalla crucial. Su expresión de victimismo se transformó en triunfo mal disimulado. Había logrado lo que llevaba meses planeando: convertirme en una ciudadana de segunda clase en mi propia casa, quitarme toda autoridad y dignidad frente a mi propio hijo. Respiré muy hondo tratando de controlar las emociones que amenazaban con explotar en mi pecho. Una parte de mí quería gritar, llorar, defender mi lugar en esa familia que había construido con tanto amor y sacrificio. Pero otra parte más sabia me decía que guardara mis fuerzas para algo más importante que una pelea sin sentido. En ese momento de humillación absoluta, tomé la decisión más valiente de mi vida. No iba a quedarme allí aceptando ese trato indigno. No iba a permitir que me convirtieran en una sombra invisible que pide permiso para existir en su propia casa. Iba a hacer algo que ninguno de ellos esperaba, algo que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre.
Miré a Tatiana directamente a los ojos con una calma que me sorprendió a mí misma. Después miré a Leandro con esa mezcla de decepción y determinación que solo una madre puede sentir cuando descubre que su hijo ha dejado de ser el hombre que ella crió para convertirse en alguien irreconocible. Sin decir una palabra, me agaché a recoger el pedazo de pan del piso. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo valioso, como si ese simple gesto tuviera un significado profundo que ellos no podían entender todavía. Limpié las migajas con la palma de mi mano y las tiré al basurero. Caminé lentamente hacia la escalera bajo la mirada vigilante de ambos. Cada escalón que subía era un paso hacia una nueva versión de mí misma, hacia una mujer que ya no iba a tolerar humillaciones sin defenderse. Llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama que había compartido con Bernardo durante tantos años felices. Fue allí, en la privacidad de mi dormitorio, donde comencé a planear la respuesta que iba a cambiar sus vidas para siempre. Una respuesta que no involucraría gritos ni peleas, sino algo mucho más poderoso. La verdad que ellos desconocían sobre quién realmente tenía derechos en esa casa. Me conmueve profundamente que me acompañen en este relato tan personal y doloroso. Sé que es una historia fuerte, pero necesitaba compartirla, porque estoy segura de que muchas de ustedes han vivido situaciones similares de falta de respeto familiar. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad son. Me encanta conocer personas de diferentes lugares de nuestra hermosa América Latina. Si esta historia las está tocando el corazón, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque tengo muchas más experiencias reales para compartir con ustedes. Historias que pueden ayudar a otras mujeres que están pasando por momentos difíciles. Permanecí sentada en mi cama durante lo que me parecieron horas, aunque el reloj de la mesita de noche marcaba apenas las 8 de la mañana. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, mientras trataba de procesar lo que acababa de vivir. Mi mejilla izquierda aún ardía donde Tatiana me había golpeado, pero era nada comparado con el dolor que sentía en el alma por las palabras de mi propio hijo. Bernardo siempre me decía que las mujeres de nuestra familia éramos guerreras disfrazadas de amas de casa. Recordé sus palabras mientras observaba la fotografía que tengo sobre la cómoda. Esa donde estamos los dos sonriendo el día de nuestra boda hace 48 años. Él llevaba su único traje bueno, heredado de su padre, y yo usaba el vestido blanco que había cosido durante 3 meses trabajando hasta altas horas de la madrugada. En esa foto éramos dos jóvenes llenos de sueños y esperanzas, sin imaginar todo lo que la vida nos depararía. Los buenos momentos como el nacimiento de nuestros 3 hijos, las tardes de domingo en familia, las navidades llenas de risas y comida abundante. También los momentos difíciles como las crisis económicas que atravesamos, la muerte prematura de nuestro hijo menor en un accidente de motocicleta y finalmente la enfermedad de Bernardo que nos puso a prueba durante 2 años terribles. Cuando Bernardo murió, Leandro insistió en que él y su familia vinieran a vivir conmigo. Decía que una mujer de mi edad no podía quedarse sola en una casa tan grande, que necesitaba compañía y cuidados. En ese momento lo interpreté como amor filial, como preocupación genuina por mi bienestar. Ahora me doy cuenta de que tal vez hubo otras motivaciones detrás de esa decisión aparentemente generosa. Los primeros meses de convivencia fueron realmente armoniosos. Tatiana se levantaba temprano conmigo y compartíamos el desayuno mientras planificábamos las actividades del día. Ella se ocupaba de preparar a la pequeña Sofía para el colegio, mientras yo organizaba las tareas domésticas. Por las tardes, cuando regresaba de su trabajo en la boutique, me contaba anécdotas divertidas de las clientas exigentes y yo le enseñaba recetas familiares que había heredado de mi madre. Sofía, mi nieta de 7 años, era la luz de mis ojos. Pasábamos horas juntas en el patio trasero, donde tengo mi pequeño huerto de verduras y hierbas medicinales. Le enseñaba los nombres de las plantas, cómo cuidarlas, cómo preparar remedios caseros para dolores de estómago o resfriados. Ella me escuchaba con fascinación, haciendo preguntas inteligentes que me llenaban de orgullo por su curiosidad natural. Los domingos eran especialmente hermosos, porque toda la familia se reunía alrededor de la mesa del comedor para disfrutar del asado que Leandro preparaba en la parrilla del patio. Tatiana y yo
colaborábamos en la cocina preparando ensaladas, mandioca hervida y el postre tradicional. Graciela, mi hija mayor que vive en Ciudad del Este con su esposo y sus 2 hijos adolescentes, a veces venía de visita y la casa se llenaba de voces y risas que me recordaban los mejores momentos de mi juventud. Pero gradualmente, de manera tan sutil que al principio no me di cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Tatiana empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre mis hábitos diarios. Decía que tal vez sería mejor si yo no me levantara tan temprano, porque el ruido de mis pasos despertaba a la familia. Sugería que mis programas de televisión favoritos eran demasiado ruidosos y que podría usar auriculares para no molestar. También comenzó a cuestionar mis decisiones sobre las compras del hogar. Cuando yo traía verduras del mercado central donde compro desde hace décadas, ella comentaba que había encontrado productos más frescos y baratos en el supermercado moderno que abrió cerca del shopping. Cuando preparaba mis guisos tradicionales con mucho ajo y cebolla, mencionaba que los condimentos fuertes le caían mal al estómago y que sería mejor cocinar comidas más suaves. Poco a poco, fui notando que mis opiniones sobre la educación de Sofía también empezaron a ser desestimadas. Cuando yo sugería que la niña debería aprender a ayudar en la casa, como hacían todas las niñas de mi generación, Tatiana argumentaba que los tiempos habían cambiado y que era mejor dejar que se concentrara solo en sus estudios. Cuando intentaba enseñarle a Sofía algunas tradiciones familiares, como preparar chipa casera o bordar manteles, su madre intervenía diciendo que esas actividades eran aburridas para una niña moderna. El cambio más notorio fue el comportamiento de Leandro hacia mí. Mi hijo, que siempre había sido cariñoso y respetuoso, comenzó a dirigirse a mí con un tono cada vez más impaciente e irritado. Cuando yo le contaba sobre mi día o le hacía preguntas sobre su trabajo, él respondía con monosílabos o suspiros de fastidio. Las conversaciones largas que solíamos tener durante las cenas se convirtieron en silencios incómodos, interrumpidos solo por comentarios funcionales sobre horarios o actividades familiares. Recuerdo particularmente una noche de abril cuando intenté hablar con Leandro sobre mi preocupación por el comportamiento de Sofía en el colegio. La directora me había llamado para contarme que la niña había tenido algunos problemas de disciplina, que estaba desobedeciendo a sus maestras y faltando el respeto a compañeros menores. Como abuela experimentada, quería sugerir algunas estrategias que habían funcionado cuando él y sus hermanos eran pequeños. Pero Leandro me cortó a mitad de la explicación diciendo que Tatiana ya estaba manejando el tema, que ella entendía mejor la psicología infantil moderna, que mis métodos de crianza estaban desactualizados. Me dolió profundamente escuchar que mi experiencia como madre de 3 hijos, como abuela amorosa, como mujer que había navegado décadas de desafíos familiares, era considerada obsoleta e irrelevante. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. No era solo una cuestión de diferencias generacionales o de estilos de vida. Había una estrategia deliberada para desplazarme de mi posición como matriarca de la familia, para convertirme en una residente tolerada, pero no respetada en mi propia casa. Tatiana empezó a tomar decisiones importantes sin consultarme. Cambió la ubicación de los muebles de la sala, diciendo que necesitaba más espacio para que Sofía jugara. Reemplazó las cortinas florales que yo había elegido con tanto cuidado por unas modernas de colores neutros que según ella eran más elegantes. Incluso movió las fotografías familiares que tenía en la repisa de la chimenea, relegándolas a un estante menos visible. Cuando protesté por estos cambios, ella sonreía dulcemente y explicaba que solo estaba modernizando el ambiente, que las casas necesitaban renovarse de vez en cuando para no verse anticuadas. Leandro apoyaba todas sus iniciativas, elogiando su buen gusto y su capacidad de organización. Yo me quedaba callada, sintiéndome cada vez más extraña e incómoda en el hogar que había sido mi refugio durante décadas. La situación empeoró cuando Tatiana comenzó a controlar mis actividades sociales. Mi querida amiga Esperanza, que había sido mi confidente y compañera de mate durante más de 20 años, empezó a recibir un trato frío cuando venía de visita. Tatiana se quejaba de que nuestras conversaciones eran muy ruidosas, que interrumpían la tranquilidad de la casa, que no era apropiado recibir visitas sin aviso previo.
Gradualmente, las visitas de Esperanza se volvieron menos frecuentes hasta casi desaparecer. Cuando yo intentaba ir a su casa o encontrarme con otras amigas del barrio, Tatiana sugería que no era seguro para una mujer de mi edad andar sola por las calles, especialmente en las tardes cuando aumentaba la inseguridad. Leandro respaldaba estas preocupaciones, insistiendo en que era mejor que yo saliera acompañada o al menos avisara con anticipación sobre mis planes. Mis actividades en la iglesia también se vieron afectadas. Durante años había participado activamente en el grupo de señoras que organizaba actividades benéficas. Vendíamos empanadas después de la misa dominical para recaudar fondos para familias necesitadas. Era una actividad que me daba mucha satisfacción personal y me mantenía conectada con la comunidad del barrio. Pero Tatiana comenzó a crear obstáculos sutiles para mi participación. Programaba actividades familiares que coincidían con las reuniones del grupo de la iglesia o sugería que yo parecía cansada y que sería mejor que descansara en casa. Cuando insistía en asistir, ella hacía comentarios sobre lo mucho que trabajaba durante la semana y cómo merecía relajarse los fines de semana sin tener que preocuparse por actividades adicionales. El control se extendió también a aspectos más íntimos de mi vida diaria. Tatiana empezó a revisar las compras que yo hacía, cuestionando la necesidad de ciertos productos o sugiriendo alternativas más económicas. Cuando compré una crema facial un poco más cara de lo habitual, porque mi piel estaba especialmente reseca durante el invierno, ella comentó que a mi edad tales gastos eran innecesarios, que una crema básica cumpliría la misma función. También comenzó a influir en mis elecciones de vestuario. Cuando me ponía mis vestidos más bonitos para ocasiones especiales, hacía comentarios sobre que ciertos colores o estilos no eran apropiados para señoras de mi edad. Sugería ropa más conservadora, colores más apagados, estilos que según ella me harían ver más digna y respetable. Poco a poco fui perdiendo la confianza en mis propias decisiones. Empecé a cuestionar mis gustos, mis preferencias, mis capacidades. Cuando preparaba una comida y recibía comentarios sobre que estaba demasiado salada o muy condimentada, comenzaba a dudar de mis habilidades culinarias que habían sido elogiadas durante décadas. Cuando elegía un programa de televisión y escuchaba suspiros de desaprobación, cambiaba de canal aunque realmente quisiera ver mi programa favorito. La gota que derramó el vaso fue cuando Tatiana decidió reorganizar mi dormitorio sin consultarme. Entré una tarde después de haber estado cuidando el huerto y encontré que había movido mi cómoda antigua, había cambiado la posición de mi cama y había guardado en cajas algunas de mis pertenencias más preciadas diciendo que necesitaba crear más espacio y orden. Entre las cosas que empacó estaban las cartas de amor que Bernardo me escribió durante nuestro noviazgo, algunos libros de poesía que habían pertenecido a mi madre y varios objetos religiosos que tenían un valor sentimental enorme para mí. Cuando protesté, ella explicó que solo estaba ayudándome a organizar mejor mis cosas, que una persona de mi edad necesitaba tener menos desorden alrededor para sentirse más tranquila. Esa noche lloré en silencio abrazada a la almohada de Bernardo, sintiendo que estaba perdiendo no solo mi espacio físico, sino también mi identidad como persona independiente y respetada. Al día siguiente, cuando intenté hablar con Leandro sobre lo sucedido, él me dijo que Tatiana había hecho un favor, que mi cuarto efectivamente se veía más ordenado y funcional. Fue durante esos días de reflexión solitaria que comencé a entender que lo que estaba viviendo no era casualidad ni consecuencia natural de la convivencia familiar. Era el resultado de una campaña sistemática para desplazarme de mi posición, para convertirme en una figura decorativa sin voz ni autoridad en mi propia casa. Y entonces llegó esa mañana terrible del miércoles cuando todo explotó de la manera más humillante posible. Después de pasar 3 días encerrada en mi habitación, saliendo solo para usar el baño y tomar agua de la cocina cuando la casa estaba vacía, decidí que necesitaba aire fresco y perspectiva. No podía seguir viviendo como una prisionera en mi propia casa, esperando que las cosas mejoraran mágicamente. El viernes por la mañana, mientras Leandro trabajaba y Tatiana había llevado a Sofía al colegio, salí a caminar por el barrio que había sido mi hogar durante tantos años. Las calles empedradas de San Vicente me recibieron con su familiaridad reconfortante.
Pasé por la casa de doña Carmen, que estaba regando sus geranios rojos en el jardín delantero. Me saludó con cariño y noté preocupación en sus ojos cuando observó mi aspecto demacrado. También caminé frente a la carpintería de don Rubén, donde el aroma a madera recién cortada me trajo recuerdos de cuando Bernardo y él trabajaban juntos, reparando muebles para complementar nuestros ingresos familiares. Llegué hasta la plaza del barrio, ese pequeño espacio verde con bancos de hierro forjado, donde solía traer a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté bajo la sombra del lapacho rosado que había visto crecer durante décadas, desde que era apenas un arbolito hasta convertirse en el gigante frondoso que ahora me protegía del sol matutino. El silencio me ayudó a organizar mis pensamientos y tomar una decisión crucial. No podía seguir viviendo en esa situación degradante. Cuando regresé a casa, encontré un automóvil desconocido estacionado frente al portón. Era un sedán gris que no reconocía, con placas de Asunción. Mi curiosidad se despertó inmediatamente, porque rara vez recibíamos visitas de personas que no fueran del barrio. Entré por la puerta trasera para no interrumpir lo que parecía ser una reunión importante en la sala principal. Desde la cocina, pude escuchar voces masculinas conversando con Tatiana. Una de las voces me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicar de dónde la conocía. Hablaban en tonos bajos, como si estuvieran discutiendo asuntos confidenciales. Mi instinto me decía que algo importante estaba sucediendo, algo que posiblemente me afectaría directamente. Me acerqué sigilosamente al pasillo que conecta la cocina con la sala, manteniéndome oculta detrás de la columna de ladrillo que sostiene el arco decorativo. Desde esa posición, podía escuchar claramente la conversación sin ser vista por los participantes. Lo que escuché me heló la sangre y confirmó mis peores sospechas sobre las verdaderas intenciones de Tatiana. El hombre que hablaba resultó ser el licenciado Martínez, un abogado que había manejado algunos trámites legales menores para nuestra familia años atrás. Tatiana le estaba haciendo preguntas muy específicas sobre procedimientos legales relacionados con ancianos, herencias y transferencia de propiedades. Sus preguntas eran demasiado detalladas y precisas para ser simple curiosidad académica. Licenciado, necesito entender exactamente cuáles son los pasos para declarar a una persona mayor como incapaz de manejar sus propios asuntos, decía Tatiana con una voz que sonaba completamente diferente a la dulce y respetuosa que usaba conmigo. Era una voz fría, calculadora, sin rastro de la afectividad que fingía en mi presencia. El abogado le explicaba que la declaración de incapacidad era un proceso legal complejo que requería evaluaciones médicas, testimonios de familiares y evidencia concreta de que la persona no podía tomar decisiones racionales sobre su bienestar o sus bienes. Tatiana tomaba notas meticulosamente en una libreta, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban que había investigado el tema previamente. ¿Y qué pasa con la propiedad de la casa si se declara incapacidad?, preguntó con un interés que me pareció demasiado personal. Los familiares directos pueden tomar decisiones sobre venta o transferencia. Las respuestas del licenciado Martínez me revelaron aspectos legales que yo desconocía completamente sobre mi propia situación. Aparentemente, cuando Bernardo murió, ciertos procedimientos de herencia no se habían completado correctamente. La casa seguía registrada únicamente a nombre de mi difunto esposo, lo que creaba una situación legal ambigua que podría ser aprovechada por personas sin escrúpulos. Tatiana también preguntó sobre residencias geriátricas, sobre los costos de manutención, sobre cómo convencer a ancianos resistentes a mudarse a esos lugares. Cada pregunta era como un puñal clavándose en mi corazón, porque entendí que estaba planeando sistemáticamente sacarme de mi casa y recluirme en un asilo. La conversación duró casi una hora, durante la cual escuché detalles que me hicieron temblar de indignación y tristeza. Tatiana había estado investigando no solo aspectos legales, sino también lugares específicos donde podría internarme. Mencionó nombres de residencias geriátricas en las afueras de Asunción, preguntó sobre costos mensuales, sobre políticas de visitas familiares. Cuando el abogado se marchó, esperé varios minutos antes de salir de mi escondite. Tatiana había subido a su habitación, probablemente para guardar sus notas y planificar sus próximos pasos.
Yo me quedé en la cocina tratando de procesar todo lo que había escuchado, sintiendo una mezcla de traición, horror y determinación que no había experimentado nunca en mi vida. Esa tarde, cuando Leandro regresó del trabajo, observé cuidadosamente su comportamiento hacia mí. Cada gesto, cada palabra, cada mirada cobró un nuevo significado a la luz de lo que había descubierto. ¿Cuánto sabía mi hijo sobre los planes de su esposa? ¿Era cómplice activo de esta conspiración o simplemente una víctima más de las manipulaciones de Tatiana? Durante la cena familiar, que transcurrió en un silencio tenso, apenas interrumpido por conversaciones superficiales sobre el día de cada uno, estudié las interacciones entre Leandro y Tatiana. Noté miradas cómplices, sonrisas que parecían cargadas de significado secreto, comentarios aparentemente inocentes que ahora interpretaba como señales codificadas entre conspiradores. Esa noche permanecí despierta hasta muy tarde, escuchando atentamente los sonidos de la casa. Alrededor de las 11 escuché voces que venían del dormitorio de ellos, conversaciones susurradas que no lograba entender completamente, pero que confirmaban que estaban discutiendo planes que me involucraban. Al día siguiente, sábado, fingí estar enferma para quedarme en cama y observar sus movimientos desde mi habitación. Tatiana salió temprano diciendo que iba al mercado, pero regresó mucho más tarde de lo que requería una simple compra de provisiones. Cuando llegó, escuché que hablaba por teléfono en un tono urgente y secreto, mencionando fechas y procedimientos que no alcanzaba a escuchar claramente. El domingo, durante el tradicional almuerzo familiar, Tatiana introdujo sutilmente el tema de mi salud y mi bienestar. Comentó casualmente que me había notado más olvidadiza últimamente, que a veces parecía confundida sobre fechas o actividades. Leandro asintió recordando algunos episodios menores que ella había magnificado y distorsionado para apoyar su narrativa de deterioro mental. Mencionó que había leído artículos sobre el cuidado de personas mayores, sobre la importancia de ambientes especializados donde pudieran recibir atención médica profesional y socializar con personas de su misma edad. Sus palabras sonaban compasivas y preocupadas, pero yo ahora entendía que cada comentario era parte de una campaña para justificar mi futura reclusión. Durante los días siguientes intensifiqué mi vigilancia silenciosa. Descubrí que Tatiana había establecido rutinas de comunicación secreta con personas externas. Recibía llamadas telefónicas que contestaba en voz muy baja, salía a la calle para hablar por celular cuando pensaba que yo estaba durmiendo y recibía documentos por correo que escondía cuidadosamente. Una tarde logré interceptar parte de una conversación telefónica que ella mantenía en el patio trasero. Estaba hablando con alguien sobre fechas específicas, sobre la preparación de documentos médicos, sobre la necesidad de actuar rápidamente antes de que yo pudiera crear problemas legales. Mencionó algo sobre conseguir el certificado médico necesario y sobre tener todo listo para el próximo mes. Esa noche tomé la decisión de actuar. No podía seguir siendo una observadora pasiva de mi propia destrucción. Necesitaba ayuda profesional para entender mis derechos legales y encontrar maneras de protegerme de esta conspiración familiar. Recordé que el doctor Fernández, un abogado respetado que había sido amigo de Bernardo, tenía su oficina cerca del centro de la ciudad. El lunes por la mañana, mientras Tatiana acompañaba a Sofía al colegio y Leandro trabajaba, salí de casa con la excusa de ir al médico para mi chequeo mensual. En lugar de dirigirme al consultorio del doctor Ramírez, tomé un autobús hacia el centro para visitar al doctor Fernández sin avisar a nadie de mi verdadero destino. La oficina del doctor Fernández estaba ubicada en un edificio colonial restaurado, en el segundo piso sobre una librería tradicional. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pasos, recordando las veces que había acompañado a Bernardo a esas mismas oficinas, cuando necesitábamos asesoría legal para comprar nuestra casa o resolver problemas con documentos oficiales. El doctor Fernández me recibió con la calidez de siempre, aunque noté preocupación en sus ojos cuando observó mi aspecto demacrado y nervioso. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso pero abundante, anteojos de montura dorada y una sonrisa paternal que me tranquilizó inmediatamente. Su oficina conservaba el mismo aspecto de décadas anteriores, estantes llenos de libros legales, un escritorio de caoba maciza
y fotografías familiares que humanizaban el ambiente profesional. Le conté toda la situación sin omitir detalles, desde los cambios graduales en el comportamiento de Tatiana hasta la conversación que había escuchado con el licenciado Martínez. El doctor Fernández escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas que me ayudaron a organizar cronológicamente los eventos que había vivido. Cuando terminé mi relato, el doctor Fernández guardó silencio durante varios minutos, revisando sus notas y consultando algunos libros legales de su biblioteca personal. Finalmente, me miró con una expresión seria que mezclaba preocupación profesional y afecto personal. «Doña Virtudes», me dijo con voz firme pero gentil, «lo que usted me está contando es muy grave. Si sus sospechas son correctas, estamos ante un caso de manipulación familiar que podría tener consecuencias legales serias para todas las partes involucradas». Me explicó que necesitaríamos investigar cuidadosamente la situación legal de mi propiedad y mis derechos como viuda. También sugirió que era importante documentar todos los eventos que había vivido y obtener evidencias concretas de las actividades sospechosas de Tatiana antes de tomar cualquier acción legal. El doctor Fernández me pidió que regresara a su oficina al día siguiente con todos los documentos relacionados con la herencia de Bernardo, los papeles de la casa y cualquier correspondencia o documentación que pudiera ser relevante para entender mi situación legal real. Salí de esa primera consulta con una mezcla de esperanza y temor. Por primera vez en meses sentía que tenía un aliado profesional que tomaría en serio mi situación y me ayudaría a proteger mis derechos. Pero también entendía que estaba a punto de enfrentarme a una batalla legal y familiar que cambiaría irrevocablemente las relaciones con las personas más cercanas a mí. El camino de regreso a casa lo hice en silencio, observando las calles familiares con nuevos ojos, sabiendo que estaba iniciando un proceso que me llevaría hacia un futuro incierto, pero definitivamente diferente al presente insostenible que estaba viviendo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, no porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque por primera vez tenía un plan concreto de acción. Al día siguiente, regresé a la oficina del doctor Fernández cargando una bolsa de tela llena de documentos que había logrado reunir sin despertar sospechas. Entre los papeles estaban el certificado de defunción de Bernardo, algunos documentos de la casa, nuestro certificado de matrimonio y recibos de impuestos municipales que guardaba en una caja de lata dentro de mi armario. El doctor Fernández revisó cada documento con la meticulosidad de un investigador experimentado. Me pidió que le contara nuevamente algunos detalles específicos sobre las fechas en que habían ocurrido ciertos eventos, especialmente las visitas del licenciado Martínez y los cambios más notorios en el comportamiento de Tatiana hacia mí. Mientras hablaba, él consultaba códigos legales y tomaba notas adicionales que complementaban la información del día anterior. Después de 2 horas de análisis exhaustivo, el doctor Fernández me reveló información que cambió completamente mi comprensión de la situación. Aparentemente, cuando Bernardo murió, algunos trámites de sucesión no se habían completado correctamente debido a errores administrativos y a mi desconocimiento sobre procedimientos legales. La casa efectivamente seguía registrada a nombre de mi difunto esposo, pero como su viuda legítima, yo tenía derechos automáticos sobre la propiedad que nadie podía quitarme. «Doña Virtudes», me explicó con paciencia, «usted es la heredera forzosa de todos los bienes de su esposo. Por ley, le corresponde la mitad de todo el patrimonio matrimonial y además tiene derecho de habitación vitalicia sobre la vivienda familiar. Esto significa que nadie puede obligarla a abandonar su hogar mientras usted viva, independientemente de cualquier maniobra legal que intenten hacer en su contra». Estas revelaciones me llenaron de alivio y al mismo tiempo de indignación. Durante meses había vivido sintiéndome como una intrusa tolerada en mi propia casa, aceptando humillaciones porque creía que dependía de la generosidad de mi hijo y su esposa. Ahora descubría que legalmente tenía más derechos sobre esa propiedad que cualquier otra persona, incluyendo a Leandro. El doctor Fernández me mostró artículos específicos del Código Civil que protegían los derechos de las viudas en situaciones como la mía. También me explicó que las consultas que Tatiana había hecho al licenciado Martínez sobre declaración de incapacidad mental eran extremadamente difíciles de lograr sin evidencia médica sólida
y procedimientos judiciales complejos que tomarían años completar. Su nuera ha estado recibiendo información inexacta o incompleta, me dijo con cierta sonrisa. Los procedimientos que ella cree que puede usar en su contra requieren pruebas muy específicas y múltiples evaluaciones profesionales. No es algo que se pueda hacer simplemente porque un familiar lo solicite. Pero la información más impactante llegó cuando el doctor Fernández revisó los registros oficiales de mi propiedad. Descubrió que 3 semanas atrás, alguien había solicitado información detallada sobre el estado legal del inmueble en el registro de la propiedad. La solicitud había sido hecha por Tatiana, quien había presentado documentos falsos identificándose como mi representante legal autorizada. «Esto es muy grave, doña Virtudes», me advirtió el abogado con preocupación evidente. Su nuera ha estado investigando maneras de transferir la propiedad sin su conocimiento. Afortunadamente, los funcionarios del registro detectaron inconsistencias en los documentos y negaron el acceso a la información completa. Pero esto demuestra que sus intenciones van más allá de una simple reclusión en un geriátrico. El doctor Fernández me explicó que necesitábamos actuar inmediatamente para proteger mis derechos antes de que Tatiana intentara maniobras legales más agresivas. Me ayudó a preparar documentos oficiales que establecían claramente mi condición de propietaria legítima y mi capacidad mental plena para tomar decisiones sobre mis bienes y mi vida. También contactó a un médico de su confianza, el doctor Velázquez, especialista en geriatría, para que me realizara una evaluación médica completa que documentara mi estado de salud mental y física. Esta evaluación serviría como evidencia irrefutable de mi capacidad para manejar mis propios asuntos en caso de que Tatiana intentara cuestionar mi competencia mental. Durante los días siguientes, mientras completaba estos trámites legales y médicos, continué viviendo en casa, fingiendo ignorancia total sobre los planes que se desarrollaban a mi alrededor. Observaba cuidadosamente cada movimiento de Tatiana, cada conversación susurrada entre ella y Leandro, cada llamada telefónica misteriosa que recibía. Una tarde descubrí algo que me llenó de horror y confirmó mis peores temores. Mientras Tatiana salía a recoger a Sofía del colegio, aproveché para revisar discretamente su habitación. En el cajón de su mesita de noche, encontré una carpeta llena de documentos que me helaron la sangre. Entre los papeles, había folletos informativos de 3 residencias geriátricas diferentes, todas ubicadas en las afueras de Asunción, lejos de mi barrio y de las personas que me conocían. También encontré formularios de internación parcialmente completados con mi información personal, horarios de visita restrictivos y políticas que prácticamente me aislarían del mundo exterior. Pero lo más perturbador fue encontrar un borrador de carta dirigida a mi hija Graciela, explicándole que mi salud mental se había deteriorado gravemente y que la familia había tomado la difícil decisión de internarme en un lugar especializado para mi propio bienestar. La carta estaba redactada de manera muy convincente, describiendo episodios de confusión y comportamiento errático que eran completamente ficticios. También había un documento que me quitó el aliento, un poder notarial en blanco con mi nombre ya impreso, esperando solo mi firma para otorgar a Tatiana control total sobre mis bienes y decisiones médicas. El documento había sido preparado por un notario que no conocía, probablemente alguien que no tenía escrúpulos éticos sobre la legitimidad de la transacción. Fotografié todos estos documentos con una cámara desechable que había comprado secretamente, siguiendo las instrucciones del doctor Fernández sobre la importancia de documentar evidencias. Cada fotografía era una prueba más de la conspiración que se había tejido cuidadosamente para despojarme de mi libertad y mis bienes. Esa noche, durante la cena familiar, estudié los rostros de Leandro y Tatiana con nuevos ojos. Mi hijo parecía genuinamente ajeno a los detalles más siniestros del plan de su esposa, pero era evidente que había aceptado la narrativa de que yo estaba volviéndome senil y necesitaba cuidados especializados. Sus miradas hacia mí eran una mezcla de lástima condescendiente y irritación apenas disimulada. Tatiana, por el contrario, actuaba con la confianza de alguien que sabe que su plan está funcionando perfectamente. Me trataba con una dulzura exagerada que ahora reconocía como completamente falsa.
haciendo comentarios aparentemente cariñosos sobre mi bienestar, mientras sembraba dudas sutiles sobre mi capacidad mental. El viernes de esa semana, el doctor Fernández me citó urgentemente en su oficina para mostrarme información adicional que había descubierto. Había contactado discretamente al licenciado Martínez para verificar los detalles de su consulta con Tatiana, sin revelar que yo tenía conocimiento de esa reunión. Doña Virtudes, la situación es aún más seria de lo que pensábamos, me informó con gravedad. Su nuera no solo consultó sobre procedimientos de incapacitación, sino que también preguntó específicamente sobre plazos legales para transferir propiedades después de declarar incompetencia mental. Ella tiene un cronograma muy específico en mente. El doctor Fernández había descubierto que Tatiana tenía deudas significativas que yo desconocía completamente. Su trabajo en la boutique había terminado 2 meses atrás cuando el negocio cerró por problemas financieros, pero ella había ocultado esta información a la familia. También había solicitado préstamos personales usando como referencia la dirección de nuestra casa, creando obligaciones financieras que podrían afectar la propiedad. Su nuera está en una situación económica desesperada, me explicó el abogado. La venta de su casa representaría una solución a todos sus problemas financieros, pero necesita sacarla a usted del camino para poder proceder legalmente. Esta revelación añadió una dimensión completamente nueva a mi comprensión de la situación. No se trataba solo de una nuera manipuladora que quería controlar a su suegra, sino de una mujer en crisis financiera que había identificado mis bienes como la solución a sus problemas económicos. El doctor Fernández me propuso un plan de acción que requeriría mucho valor de mi parte, pero que garantizaría mi protección definitiva. Primero, necesitábamos completar inmediatamente todos los trámites legales para oficializar mi condición de propietaria legítima. Segundo, tendríamos que confrontar a Tatiana y Leandro con evidencia irrefutable de sus planes antes de que pudieran ejecutar el siguiente paso de su estrategia. El factor sorpresa es crucial en estos casos, me advirtió. Si ellos sospechan que usted ha descubierto sus planes, podrían acelerar sus acciones o intentar estrategias más agresivas. Necesitamos actuar de manera decisiva y coordinada. Pasamos el resto de esa tarde planificando cada detalle de la confrontación. El doctor Fernández me ayudó a organizar todos los documentos legales, las fotografías de las evidencias encontradas en la habitación de Tatiana y los resultados de mis evaluaciones médicas que comprobaban mi competencia mental plena. También me explicó exactamente qué derechos legales tenía en esa situación, qué amenazas podía hacer legalmente para protegerme y cómo debía comportarme durante la confrontación para mantener la ventaja psicológica y legal. Era como prepararse para una guerra donde las armas serían palabras, documentos y verdades incómodas. El lunes siguiente sería el día de la confrontación definitiva. Regresaría a mi casa armada con la verdad completa sobre mi situación legal, con evidencias irrefutables de la conspiración que se había tejido contra mí y con el respaldo profesional de alguien que conocía perfectamente mis derechos y estaba dispuesto a defenderlos. Esa noche dormí en la pensión, donde había alquilado una habitación temporal para mantener mis actividades en secreto. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente empoderada, sabiendo que al día siguiente tomaría control definitivo de mi vida y pondría fin a una situación que había amenazado mi dignidad, mi libertad y mi patrimonio. El lunes amaneció con un cielo despejado que interpreté como una señal positiva para el día más importante de mi vida en muchos años. Me levanté temprano en la pensión, me vestí con mi mejor conjunto azul marino, ese que siempre me daba confianza en ocasiones especiales, y desayuné tranquilamente mientras repasaba mentalmente cada detalle del plan que había preparado con el doctor Fernández. A las 9 en punto, llegué a mi casa cargando un maletín de cuero que el abogado me había prestado para transportar todos los documentos legales de manera profesional. Tatiana abrió la puerta con su expresión habitual de sorpresa fingida, preguntándome dónde había pasado los últimos días. Le respondí simplemente que había tenido algunos asuntos personales que resolver y que ahora necesitábamos tener una conversación familiar muy importante. Entré directamente a la sala y me senté en mi sillón favorito, colocando el maletín sobre la mesa de centro con movimientos deliberados y seguros.
Tatiana me siguió observando con curiosidad creciente, claramente intrigada por mi comportamiento inusualmente decidido y formal. Le dije que necesitaba que llamara a Leandro del trabajo, porque teníamos asuntos familiares urgentes que discutir. No es necesario molestarlo en horario laboral, protestó Tatiana. Lo que tengas que decir puedes contármelo a mí y yo se lo comunico esta noche. No, respondí con firmeza, que la sorprendió visiblemente. Esta conversación requiere la presencia de toda la familia. Llámalo ahora. El tono autoritario de mi voz, tan diferente a la sumisión que había mostrado durante meses, la desconcertó completamente. Después de algunos intentos de persuadirme para posponer la reunión, finalmente accedió a contactar a Leandro. Le dijo que había una urgencia familiar sin especificar detalles, y él prometió llegar en menos de una hora. Durante esa hora de espera, Tatiana intentó varias veces obtener información sobre mis asuntos personales de los últimos días. Hizo preguntas aparentemente casuales sobre dónde había dormido, con quién había hablado, qué tipo de asuntos había tenido que resolver. Respondía a todas sus preguntas de manera vaga pero educada, manteniendo una actitud tranquila que claramente la inquietaba. Observé cómo su nerviosismo aumentaba gradualmente. Comenzó a limpiar objetos que ya estaban limpios, a reorganizar revistas que estaban perfectamente ordenadas, a caminar de un lado a otro de la sala sin propósito aparente. Su comportamiento confirmaba que tenía conciencia culposa sobre sus actividades secretas y temía que yo hubiera descubierto algo comprometedor. Cuando Leandro llegó, lucía preocupado y ligeramente molesto por haber tenido que abandonar su trabajo sin explicación clara. Me saludó con frialdad y se sentó junto a su esposa en el sofá, claramente esperando que yo explicara rápidamente el motivo de la urgencia para poder regresar a sus actividades laborales. «Mamá, espero que esto sea realmente importante», me dijo con tono impaciente. «Tuve que dejar proyectos importantes para venir aquí». «Es extremadamente importante», respondí mientras abría el maletín y comenzaba a sacar documentos organizados en carpetas separadas. «Tiene que ver con el futuro de nuestra familia y con decisiones que aparentemente se han estado tomando sin mi conocimiento». La expresión de Tatiana cambió inmediatamente. Sus ojos se fijaron en los documentos oficiales que estaba organizando sobre la mesa, y pude ver el momento exacto en que comprendió que algo había salido terriblemente mal con sus planes secretos. Su rostro perdió color y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Comencé mi presentación mostrándoles el informe legal que el doctor Fernández había preparado sobre mi situación como heredera legítima de todos los bienes de Bernardo. Les expliqué con calma y precisión que durante todos estos meses yo había vivido sintiéndome como una huésped tolerada en mi propia casa, cuando en realidad tenía derechos legales incuestionables sobre la propiedad. Según la legislación paraguaya sobre sucesiones, les leí directamente del documento legal. Como viuda sin testamento contrario específico, tengo derecho automático al 50% de todos los bienes matrimoniales, más derecho de habitación vitalicia sobre la vivienda familiar. Leandro escuchaba con expresión de confusión genuina, claramente sorprendido por información legal que desconocía completamente. Tatiana, por el contrario, mantenía los ojos fijos en sus manos entrelazadas, evitando mi mirada de manera que confirmaba su conocimiento previo sobre estos aspectos legales. Continué explicando que había descubierto inconsistencias en los trámites de sucesión que requerían corrección inmediata, pero que estas inconsistencias no afectaban mis derechos fundamentales como propietaria legítima. Mostré documentos oficiales del registro de la propiedad que confirmaban mi condición legal y certificados médicos recientes que atestaban mi capacidad mental plena. Ahora, continué mientras sacaba otra carpeta, necesito hablar sobre actividades que han estado ocurriendo sin mi conocimiento y que afectan directamente mis derechos y mi seguridad. Saqué las fotografías de los documentos que había encontrado en la habitación de Tatiana, los folletos de residencias geriátricas, los formularios de internación parcialmente completados, el borrador de carta dirigida a mi hija Graciela y especialmente el poder notarial en blanco con mi nombre ya impreso. La reacción de Leandro fue inmediata y dramática. Se levantó del sofá para examinar más de cerca las fotografías, con expresión de shock creciente,
conforme reconocía la letra de su esposa en varios de los documentos. Su rostro pasó de confusión a horror mientras comprendía las implicaciones de lo que estaba viendo. «¿Qué es esto, Tatiana?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué tienes formularios para internar a mi madre? ¿Por qué hay un poder notarial con su nombre?». Tatiana intentó negar la autenticidad de las evidencias, sugiriendo que alguien había falsificado los documentos para crear problemas familiares. Pero cuando mostré las fotografías con fechas y ubicaciones específicas donde había encontrado los papeles en su propia habitación, sus argumentos se desmoronaron completamente. Leandro tomó uno de los folletos de residencias geriátricas y leyó en voz alta las anotaciones que Tatiana había hecho en los márgenes: costos mensuales, políticas de visitas, procedimientos de admisión. Su voz se quebró cuando llegó a las notas sobre habitaciones para pacientes con demencia senil, que ella había marcado con círculos rojos. «¿Planeabas internarla?», le preguntó a su esposa con incredulidad. «¿Estabas investigando maneras de sacar a mi madre de su propia casa?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Tatiana, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces para conseguir simpatía. Eran lágrimas de desesperación al verse completamente expuesta y sin argumentos convincentes para defenderse. Fue entonces cuando saqué mi carta más poderosa, los registros oficiales de sus consultas al licenciado Martínez y la documentación sobre su intento de acceder ilegalmente a información sobre mi propiedad en el registro. También presenté evidencias de sus deudas ocultas y la pérdida de su trabajo que había mantenido en secreto durante meses. «Tu esposa», le dije a Leandro mirándolo directamente a los ojos, «ha estado planificando sistemáticamente mi reclusión en un asilo para poder vender esta casa y resolver sus problemas financieros. Todo esto que hemos vivido durante meses, todas las humillaciones, todos los intentos de hacerme sentir incapaz, han sido parte de una estrategia calculada». Leandro se volvió hacia Tatiana exigiendo explicaciones, pero ella había comenzado a llorar descontroladamente, alternando entre intentos patéticos de negar las evidencias y súplicas desesperadas de perdón. Admitió finalmente que había estado preocupada por problemas económicos, pero insistía en que nunca había tenido intenciones maliciosas, que solo quería encontrar la mejor solución para todos. «¿La mejor solución?», exploté finalmente, permitiendo que toda la rabia acumulada durante meses saliera a la superficie. ¿La mejor solución era golpearme por tomar un pedazo de pan de mi propia cocina? ¿Era humillarme delante de mi hijo? ¿Era planificar mi internación en un asilo para robar mi casa? El silencio que siguió fue abrumador. Leandro miraba alternativamente las evidencias documentales y a su esposa, procesando lentamente la magnitud de la traición que había estado ocurriendo bajo su propio techo. Su expresión mostraba una mezcla de vergüenza, dolor y creciente indignación. «Tatiana», le dijo finalmente con voz controlada pero temblorosa, «necesito que me digas la verdad completa, ahora mismo, todo». Lo que siguió fue una confesión fragmentada y llena de justificaciones, pero que finalmente reveló la extensión completa de sus planes. Tatiana admitió haber perdido su trabajo y acumulado deudas significativas. Confesó haber consultado múltiples abogados sobre procedimientos de incapacitación mental. Reconoció haber preparado documentos para mi internación forzosa y haber intentado obtener acceso ilegal a información sobre la propiedad. Pero lo que más dolió a Leandro fue descubrir que ella había estado manipulándolo deliberadamente contra mí durante meses, plantando semillas de duda sobre mi capacidad mental, magnificando incidentes menores para crear una narrativa de deterioro cognitivo que justificaría sus acciones futuras. «Me convertiste en un instrumento de crueldad contra mi propia madre», le dijo con una voz rota por la emoción. «Me hiciste participar en humillarla, en hacerla sentir como una carga, cuando todo era parte de tu plan para robarle su casa». Fue en ese momento cuando Leandro se levantó del sofá, caminó hacia donde yo estaba sentada y se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Sus palabras fueron las más sinceras y dolorosas que había escuchado en mi vida. «Mamá, perdóname», me suplicó con voz quebrada. «Perdóname por haber sido tan ciego, tan cruel, tan injusto contigo. Perdóname por haber permitido que te trataran así en tu propia casa.
Perdóname por haber dudado de ti cuando debería haber protegido tu dignidad. Puse mis manos sobre su cabeza, como había hecho tantas veces cuando era niño y había cometido alguna travesura. Pero esta vez no era una travesura infantil, sino una traición adulta que había causado dolor profundo a ambos. Sin embargo, mirando a mi hijo arrodillado frente a mí, vi al niño que había criado, al joven que había amado incondicionalmente, al hombre que había sido temporalmente cegado por manipulaciones ajenas. Te perdono, mi hijo, le dije acariciando su cabello, pero esto nunca debe volver a suceder, nunca más. Tatiana permanecía en el sofá, observando el intercambio entre madre e hijo, comprendiendo finalmente que había perdido no solo su plan para apoderarse de mi propiedad, sino también el respeto y la confianza de su esposo. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba frente a sus ojos. Leandro se incorporó y se dirigió hacia su esposa con una determinación que no le había visto en años. Le dijo que necesitaban hablar inmediatamente sobre el futuro de su matrimonio, que no podía continuar casado con alguien capaz de planificar la destrucción de su propia familia por motivos económicos. La conversación que siguió fue intensa y definitiva. Leandro exigió que Tatiana abandonara la casa inmediatamente y buscara ayuda profesional para sus problemas financieros y psicológicos. Ella intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que se había dejado llevar por el pánico económico, que podían resolver los problemas trabajando juntos como familia, pero era demasiado tarde para justificaciones. La confianza había sido destruida irreparablemente, no solo entre Tatiana y yo, sino entre ella y su propio esposo. Leandro empacó las pertenencias esenciales de su esposa esa misma tarde y le pidió que se fuera a casa de su hermana mientras decidían si había alguna posibilidad de reconciliación futura. Esa noche, por primera vez en meses, cené tranquila en mi propia casa con mi hijo y mi nieta. Sofía no entendía completamente por qué su madre había tenido que irse, pero parecía aliviada por la ausencia de tensión que había caracterizado nuestro hogar durante tanto tiempo. Leandro y yo hablamos hasta muy tarde sobre todo lo que había pasado, sobre las señales que ambos habíamos ignorado, sobre la importancia de la comunicación honesta en las relaciones familiares. Prometió que jamás volvería a permitir que alguien me faltara el respeto en mi propia casa, sin importar las circunstancias. Al día siguiente, completamos todos los trámites legales necesarios para oficializar mi condición de propietaria legítima de la casa. El doctor Fernández nos acompañó a todas las oficinas gubernamentales necesarias para actualizar documentos, registrar cambios de titularidad y establecer protecciones legales adicionales contra futuros intentos de manipulación. Tatiana no regresó jamás a vivir a la casa. Después de algunas semanas de separación, ella y Leandro decidieron divorciarse amigablemente, estableciendo un régimen de visitas que permitía a Sofía mantener relación con ambos padres. Mi nieta se quedó viviendo conmigo y con su padre, adaptándose sorprendentemente bien a la nueva situación familiar. Y así fue como una abuela de 72 años logró recuperar su dignidad y demostrar que nunca es tarde para defenderse cuando la justicia está de nuestro lado. Esta historia que acabo de compartir con ustedes no es solo mi experiencia personal, sino una lección de vida sobre la importancia de conocer nuestros derechos y tener el valor de ejercerlos cuando las circunstancias lo requieren. Cuando todo comenzó con esa terrible bofetada en mi propia cocina y las palabras hirientes de mi hijo, declarando que su esposa mandaba en mi casa, pensé que mi mundo se había acabado para siempre. Me sentí humillada, traicionada, invisible. Durante meses viví como una intrusa en el hogar que había construido con tanto amor y sacrificio junto a mi querido Bernardo. Acepté humillaciones porque creía que no tenía alternativa, porque pensaba que mi edad me convertía automáticamente en una carga para mi familia. Pero la vida tiene maneras misteriosas de darnos las herramientas que necesitamos cuando estamos dispuestos a luchar por lo que es justo. El descubrimiento accidental de los planes secretos de Tatiana para internarme en un asilo y apropiarse de mi propiedad fue devastador, pero también fue el impulso que necesitaba para actuar decisivamente en defensa de mis derechos. La consulta con el doctor Fernández me abrió los ojos sobre aspectos legales que yo desconocía completamente.
Durante años había vivido asumiendo que mi situación económica y legal era precaria, que dependía de la generosidad de otros para tener un lugar donde vivir. Descubrir que tenía derechos sólidos e incuestionables sobre mi propiedad fue como recuperar una parte fundamental de mi identidad que había perdido sin darme cuenta. Lo más doloroso de toda esta experiencia fue comprender cómo había sido manipulada sistemáticamente durante meses. Tatiana no era simplemente una nuera difícil o una persona con mal carácter. Era una mujer desesperada económicamente que había identificado mis bienes como la solución a sus problemas financieros y había diseñado una estrategia calculada para despojarme de mi libertad y mi patrimonio. La manipulación psicológica que ejerció sobre mí fue sofisticada y cruel. Comenzó cuestionando mi capacidad para tomar decisiones simples, continuó aislándome de mis redes sociales de apoyo y culminó creando una narrativa falsa sobre mi supuesto deterioro mental que justificaría mi reclusión forzosa. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada limitación impuesta a mis actividades diarias era parte de un plan más amplio para convertirme en una persona dependiente que pudiera ser controlada fácilmente. Lo que más me duele recordar es cómo Leandro fue usado como instrumento de esta manipulación. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, fue convencido gradualmente de que yo era una carga, un problema que necesitaba ser manejado con firmeza. Tatiana plantó semillas de duda sobre mi competencia mental, magnificó incidentes menores para crear evidencia de mi supuesta declinación cognitiva y finalmente logró que él participara activamente en mi humillación. Pero también he aprendido sobre el poder del perdón y la posibilidad de sanar relaciones familiares dañadas cuando hay amor genuino como base. Ver a Leandro arrodillarse frente a mí pidiendo perdón con lágrimas sinceras fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. En ese momento entendí que él también había sido víctima de las manipulaciones de su esposa, que había actuado desde la confusión y no desde la maldad. El proceso de recuperar mi lugar en la familia y en mi propia casa no fue fácil ni inmediato. Requirió mucho valor para confrontar las mentiras, mucha determinación para buscar ayuda legal profesional y mucha fortaleza emocional para enfrentar verdades dolorosas sobre personas que amaba. Pero cada paso fue necesario para recuperar mi dignidad y establecer límites claros que protegieran mi bienestar futuro. La salida definitiva de Tatiana de nuestra casa y el posterior divorcio fueron eventos tristes pero necesarios. Ninguna familia puede funcionar saludablemente cuando uno de sus miembros está dispuesto a destruir a otros por beneficio personal. Su partida trajo paz y tranquilidad que no habíamos experimentado en mucho tiempo, permitiendo que las relaciones genuinas entre los miembros restantes de la familia pudieran sanar y fortalecerse. Mi nieta Sofía, quien inicialmente sufrió con la separación de sus padres, gradualmente se adaptó a la nueva situación familiar y ahora disfruta de un ambiente más estable y cariñoso. Sin la tensión constante que caracterizaba nuestra convivencia anterior, hemos podido desarrollar una relación abuela-nieta más profunda y significativa. Esta experiencia me ha enseñado lecciones valiosas que quiero compartir con todas las personas que puedan estar viviendo situaciones similares. Primero, nunca es tarde para defenderse cuando se tiene la razón. La edad no nos convierte automáticamente en personas indefensas que deben aceptar cualquier trato. Tenemos derechos, tenemos dignidad, tenemos valor como seres humanos independientemente de cuántos años hayamos vivido. Segundo, es fundamental conocer nuestros derechos legales, especialmente en temas de herencia, propiedad y capacidad mental. La ignorancia sobre aspectos legales nos hace vulnerables a manipulaciones y abusos que podrían evitarse con información adecuada. No tengamos miedo de consultar profesionales cuando enfrentamos situaciones confusas o potencialmente problemáticas. Tercero, mantengamos nuestras redes sociales de apoyo activas y saludables. El aislamiento nos hace más vulnerables a manipulaciones familiares. Amigos, vecinos, familiares lejanos, compañeros de actividades religiosas o comunitarias pueden ser fuentes importantes de perspectiva y apoyo cuando enfrentamos problemas dentro del círculo familiar inmediato. Cuarto, confiemos en nuestros instintos cuando algo no se siente bien en nuestras relaciones familiares.
Si comenzamos a sentirnos como intrusos en nuestro propio hogar, si nuestras opiniones dejan de ser valoradas, si nuestras decisiones son constantemente cuestionadas, es importante investigar qué está sucediendo realmente antes de aceptar esos cambios como normales. Quinto, documentemos situaciones problemáticas cuando sea posible. En mi caso, las fotografías de los documentos secretos de Tatiana fueron evidencia crucial para probar sus intenciones maliciosas. Fechas, conversaciones, comportamientos sospechosos, cambios súbitos en actitudes familiares, todo puede ser importante si llegamos a necesitar defendernos legalmente. También quiero hablar sobre la importancia del perdón sin ingenuidad. Perdonar a Leandro fue necesario para sanar nuestra relación y permitir que la familia continuara funcionando, pero el perdón vino acompañado de límites claros y expectativas específicas sobre comportamientos futuros. Perdón no significa olvido, ni tampoco significa permitir que situaciones similares se repitan. Para las familias que tienen miembros mayores viviendo con ellos, esta historia debe servir como recordatorio sobre la importancia del respeto intergeneracional. Nuestros padres y abuelos no se convierten automáticamente en cargas o problemas cuando envejecen. Son personas con experiencia, sabiduría, derechos y sentimientos que merecen consideración y dignidad. Tratemos a nuestros mayores como nos gustaría ser tratados cuando llegue nuestra propia vejez. Incluyámoslos en decisiones familiares importantes, valoremos sus opiniones y experiencias, respetemos su autonomía mientras sea posible y protejámoslos de personas que podrían querer aprovecharse de su vulnerabilidad aparente. Me conmueve profundamente haber podido compartir esta historia tan personal con todos ustedes. Sé que ha sido un relato largo y emotivo, pero cada detalle era importante para transmitir la complejidad de situaciones familiares que pueden parecer normales en la superficie, pero que esconden dinámicas tóxicas y potencialmente peligrosas. Espero sinceramente que mi experiencia pueda ayudar a otras personas que estén viviendo situaciones similares. Si reconocen elementos de mi historia en sus propias vidas familiares, no duden en buscar ayuda profesional, informarse sobre sus derechos legales y tomar las medidas necesarias para proteger su bienestar y dignidad. Quiero pedirles de todo corazón que si esta historia les ha tocado el alma, si les ha hecho reflexionar sobre sus propias situaciones familiares, si creen que puede ayudar a otras personas, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó. Tengo muchas más historias reales para compartir con ustedes, experiencias de vida que pueden servir como lecciones, advertencias o simplemente como recordatorios de que no estamos solos en nuestras luchas. Cada suscripción me da fuerzas para continuar este trabajo de compartir vivencias que podrían hacer la diferencia en la vida de otras personas. Cada persona que se une a nuestra comunidad me confirma que vale la pena el esfuerzo emocional que requiere revivir experiencias dolorosas para convertirlas en enseñanzas útiles. Por favor, denle like a este video si les ha resultado útil, emotivo o informativo. Los likes me ayudan a entender qué tipo de contenido resuena más con ustedes y me motivan a seguir creando videos de calidad. También compartan este video con familiares y amigos que puedan beneficiarse de escuchar esta historia. Pero sobre todo, comenten sus propias experiencias, sus reflexiones, sus preguntas o sus consejos para otras personas. Los comentarios son el alma de nuestro canal, porque crean una comunidad de apoyo donde podemos aprender unos de otros. Cuéntenme si han vivido situaciones parecidas, cómo las resolvieron, qué consejos darían a otros que estén pasando por momentos difíciles. Exploren otros videos del canal porque cada historia es única y puede ofrecer perspectivas diferentes sobre problemas familiares, relaciones intergeneracionales y superación personal. Tenemos relatos sobre conflictos con hijos adultos, problemas con nueras y yernos, dificultades económicas en la vejez, soledad, pérdida de seres queridos y muchos temas más que tocan la vida real de personas como ustedes y como yo. Me encanta leer cada comentario, cada testimonio, cada mensaje de apoyo que ustedes escriben. Sus palabras me dan energía para continuar este proyecto y me recuerdan constantemente por qué es importante compartir estas experiencias, por más dolorosas que puedan ser de revivir. Si quieren ayudar a que nuestro canal crezca,
y pueda traer más contenido de calidad diariamente, les pido por favor que consideren apoyarnos a través del Gracias. Producir estos videos requiere mucho trabajo de investigación, preparación, grabación y edición. Los costos para mantener el canal funcionando, para mejorar la calidad del audio y video, para dedicar el tiempo necesario a cada historia, son significativos. Cuando ustedes contribuyen con el Gracias, están invirtiendo directamente en la continuidad y calidad de nuestro trabajo. Están haciendo posible que podamos dedicar más tiempo a investigar historias, a prepararlas cuidadosamente, a presentarlas de manera que realmente puedan hacer una diferencia en la vida de otras personas. Cualquier aporte, por pequeño que sea, marca una diferencia real. No se trata del monto, sino del gesto de apoyo que nos permite saber que valoran este contenido y quieren que continúe existiendo. El Gracias nos ayuda a cubrir gastos de equipos, servicios técnicos y nos permite mantener la frecuencia de publicación que ustedes merecen. Cada peso que contribuyen se reinvierte completamente en mejorar la calidad de los videos y en poder traer más historias inspiradoras, educativas o simplemente reconfortantes para nuestra comunidad. Es una manera concreta de ser parte del crecimiento de nuestro canal y de asegurar que más personas puedan acceder a contenido que puede cambiar sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional a través de una de las experiencias más difíciles, pero también más transformadoras de mi vida. Gracias por su paciencia para escuchar una historia larga, pero necesaria. Gracias por ser parte de la familia Abuela Recordó. Hasta el próximo video. Cuídense mucho, valoren a sus familias, defiendan sus derechos y recuerden siempre que ustedes tienen valor, importancia y dignidad que nadie puede quitarles. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.